Aunque muchos gemelos nacen normales, otros no lo son tanto al nacer. Nacen con una rara condición que los deja físicamente unidos entre sí. Este tipo de gemelos se llaman siameses o unidos. ¿Y si vivir en un solo cuerpo no fuera suficiente para escapar de las tragedias humanas? ¿Qué se esconde realmente detrás de las sonrisas mediáticas de las famosas hermanas siamesas Abby y Brittany? Lo que estás a punto de descubrir hoy romperá el mito. Entre la alegría, el dolor y un oscuro secreto que pocos se atreven a abordar, su historia es mucho más compleja de lo que parece. ¿Y qué decir de Lori y Georges, cuya trágica muerte revela coincidencias inquietantes con el destino de las hermanas Hensel? En este documental, te revelamos las verdades ocultas, los momentos íntimos que nunca has visto, y las lecciones inquietantes que se desprenden de vidas marcadas por el sufrimiento, la perseverancia y la muerte. Quédate con nosotros, porque lo que vas a aprender podría cambiar por completo tu visión sobre la supervivencia y la humanidad. El 18 de septiembre de 1961, en Pensilvania, Lori y George Chappell nacieron como gemelos unidos por la cabeza y compartiendo el 30% de su cerebro. En el momento de su nacimiento, los médicos carecían de los conocimientos necesarios para atender eficazmente a los gemelos unidos y dudaban de su supervivencia. Los gemelos unidos suelen tener graves problemas de salud, sobre todo cuando comparten órganos vitales. Aunque Lori y George no compartían órganos, su conexión en la cabeza planteaba dudas sobre el funcionamiento conjunto de sus cerebros. Sus padres, a pesar de que se les aconsejó ingresar a los gemelos en un centro de cuidados especializados, optaron por criar a Lori y George en casa con el apoyo de la familia. Esta decisión, aunque llena de retos, reflejaba su deseo de proporcionar a los gemelos un entorno afectuoso. El cuidado de Lori y George requirió ajustes únicos. Cuando eran bebés, no se les podía coger en brazos ni mover como a otros niños debido a su conexión física, lo que significaba que tenían que aprender a funcionar como un equipo desde muy pequeños. Al crecer, sus diferencias iban más allá de los problemas médicos. En los años 60, la sociedad no aceptaba fácilmente a las personas diferentes. Por eso, los padres de Lori y George tenían que protegerlos de reacciones negativas, como miradas y comentarios hirientes. Estos obstáculos sociales añadían otra capa de dificultad a sus ya complicadas vidas. Sin embargo, Lori y George demostraron ser resistentes desde la infancia. Sus médicos estaban sorprendidos por su crecimiento y desarrollo, que era paralelo al de otros niños. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros videos sobre arte. De pequeños, empezaron a revelar su individualidad a pesar de estar físicamente unidos. Cada uno tenía una personalidad, unas preferencias y unas perspectivas distintas, lo que demostraba que su condición única no definía quiénes eran como individuos. Lori y George desafiaron las probabilidades sobreviviendo a sus primeros años, haciéndose más fuertes cada día. Los médicos dudaban de su capacidad para salir adelante, pero demostraron su resistencia y aprendieron a vivir juntos como si fueran gemelos unidos. A medida que crecían, surgieron nuevos retos, sobre todo cuando empezaron a ir al colegio. Las actividades ordinarias, como sentarse en un pupitre o jugar, se hicieron difíciles al estar físicamente unidos por la cabeza. Tuvieron que aprender a hacer todo en equipo porque ninguno podía actuar independientemente sin tener en cuenta al otro. Aún así, Lori y George estaban decididos a vivir con la mayor normalidad posible y a participar en las actividades que disfrutaban los demás niños. A lo largo de su infancia, también tuvieron que someterse a varias operaciones, que eran cruciales para su salud, pero a menudo dolorosas. Estas operaciones requerían largos periodos de recuperación.
lo que les impidió disfrutar plenamente de su infancia. A pesar del dolor físico y emocional, siempre se recuperaban, decididos a seguir adelante. Un reto importante al que se enfrentaron fue el trato que recibían de la gente. No todo el mundo entendía o aceptaba su enfermedad, y a menudo se encontraban con miradas o comentarios desagradables. Lori y George tuvieron que aprender a ignorar esta negatividad y centrarse en su propia felicidad. Su vínculo único les ayudó a superar las dificultades. No solo estaban unidos físicamente, sino que también eran los mejores amigos, formando una conexión especial que les permitía comunicarse sin palabras. Sus experiencias compartidas profundizaron su comprensión mutua de formas que nadie más podía entender. A medida que crecían, Lori y George empezaron a explorar sus intereses individuales. A George le apasionaba cantar y soñaba con ser cantante de country, mientras que Lori prefería las actividades prácticas, como arreglar cosas. Aunque sus aficiones eran distintas, la familia apoyaba a ambos, a pesar de las dificultades inherentes a la realización de actividades tan variadas. Las cosas parecían ir bien para las gemelas, ya que compartían intereses comunes y casi siempre estaban de acuerdo en las decisiones, hasta su adolescencia. Fue entonces cuando todo cambió, y Lori y George empezaron a explorar sus identidades individuales. Durante su adolescencia, Lori y George Chappell empezaron a descubrir sus identidades individuales. Aunque unidos por la cabeza, se dieron cuenta de que eran individuos distintos. Esta fase, común a muchos adolescentes, fue crucial para ellos a finales de los 70 y principios de los 80. En esa época, George tomó la valiente decisión de empezar a vivir como un hombre. Este cambio fue especialmente difícil, dada su visibilidad pública como gemelos unidos. Pero George sabía que era esencial para él abrazar su verdadero yo. Lori, siempre solidaria y cercana a George, estuvo a su lado durante toda esta transición, reconociendo su importancia. A medida que George exploraba su identidad de género, tanto él como Lori también perseguían sus pasiones. Para George, la música se convirtió en una parte importante de su vida. Cantar le ofrecía una forma de expresarse como individuo, en lugar de ser visto únicamente como parte de una pareja. Con un talento natural para la música, George aspiraba a convertirse en cantante de country. Para establecer su identidad en el mundo de la música, adoptó el nombre artístico de Reba Chappell. A pesar de los retos que planteaba su conexión física, George seguía decidido a perseguir su sueño, centrándose en su objetivo de convertirse en un intérprete de éxito. Lori, por su parte, se interesó por el trabajo práctico. Mientras George se dedicaba a la música, Lori se sentía realizada con las tareas mecánicas y acabó trabajando en la lavandería de un hospital. Este trabajo permitió a Lori cultivar su propia identidad y sentido de la vida, al margen de las aspiraciones musicales de George. Ambos gemelos, aunque físicamente unidos, se las arreglaron para vivir vidas separadas en pos de sus respectivas pasiones. Cuando entraron en la edad adulta, en los años 80 y 90, sus carreras empezaron a divergir. George, que actuaba como Reba Chappell, ganó reconocimiento en la escena de la música country, impresionando al público con su talento. Lori, aunque no estaba tanto en el ojo público, siguió apoyando la carrera de George, a menudo ayudándole con problemas logísticos. Sus médicos estaban sorprendidos por su crecimiento y desarrollo, que era paralelo al de otros niños. De pequeños, empezaron a revelar su individualidad, a pesar de estar físicamente unidos. Cada uno tenía una personalidad,
unas preferencias y unas perspectivas distintas, lo que demostraba que su condición única no definía quiénes eran como individuos. Lori y George desafiaron las probabilidades sobreviviendo a sus primeros años, haciéndose más fuertes cada día. Los médicos dudaban de su capacidad para salir adelante, pero demostraron su resistencia y aprendieron a vivir juntos como si fueran gemelos unidos. A medida que crecían, surgieron nuevos retos, sobre todo cuando empezaron a ir al colegio. Las actividades ordinarias, como sentarse en un pupitre o jugar, se hicieron difíciles al estar físicamente unidos por la cabeza. Tuvieron que aprender a hacer todo en equipo porque ninguno podía actuar independientemente sin tener en cuenta al otro. Aún así, Lori y George estaban decididos a vivir con la mayor normalidad posible y a participar en las actividades que disfrutaban los demás niños. A lo largo de su infancia, también tuvieron que someterse a varias operaciones, que eran cruciales para su salud, pero a menudo dolorosas. Estas operaciones requerían largos periodos de recuperación, lo que les impidió disfrutar plenamente de su infancia. A pesar del dolor físico y emocional, siempre se recuperaban, decididos a seguir adelante. Un reto importante al que se enfrentaron fue el trato que recibían de la gente. No todo el mundo entendía o aceptaba su enfermedad, y a menudo se encontraban con miradas o comentarios desagradables. Lori y George tuvieron que aprender a ignorar esta negatividad y centrarse en su propia felicidad. Su vínculo único les ayudó a superar las dificultades. No solo estaban unidos físicamente, sino que también eran los mejores amigos, formando una conexión especial que les permitía comunicarse sin palabras. Sus experiencias compartidas profundizaron su comprensión mutua de formas que nadie más podía entender. A medida que crecían, Lori y George empezaron a explorar sus intereses individuales. A George le apasionaba cantar y soñaba con ser cantante de country, mientras que Lori prefería las actividades prácticas, como arreglar cosas. Aunque sus aficiones eran distintas, la familia apoyaba a ambos, a pesar de las dificultades inherentes a la realización de actividades tan variadas. Las cosas parecían ir bien para las gemelas, ya que compartían intereses comunes y casi siempre estaban de acuerdo en las decisiones, hasta su adolescencia. Fue entonces cuando todo cambió y Lori y George empezaron a explorar sus identidades individuales. Durante su adolescencia, Lori y George Chappell empezaron a descubrir sus identidades individuales. Aunque unidos por la cabeza, se dieron cuenta de que eran individuos distintos. Esta fase, común a muchos adolescentes, fue crucial para ellos a finales de los 70 y principios de los 80. En esa época, George tomó la valiente decisión de empezar a vivir como un hombre. Este cambio fue especialmente difícil dada su visibilidad pública como gemelos unidos, pero George sabía que era esencial para él abrazar su verdadero yo. Lori, siempre solidaria y cercana a George, estuvo a su lado durante toda esta transición, reconociendo su importancia. ¿Podrían desarrollar su propia identidad? Estas preguntas no tenían una respuesta clara, porque los gemelos unidos son muy raros y cada caso es diferente. Durante su infancia, Lori y George se sometieron a numerosas pruebas médicas. Eran cruciales para vigilar su salud y asegurarse de que el tejido cerebral que compartían no les causaba complicaciones. En los años 60, los conocimientos médicos sobre gemelos unidos eran limitados, por lo que el caso de Lori y George era una nueva frontera para los médicos implicados. Tuvieron que actuar con cautela para determinar la mejor forma de favorecer el desarrollo de los gemelos. A medida que Lori y George crecían,
sus problemas de salud evolucionaban, sobre todo en cuanto a movilidad. Estar unidos por la cabeza hacía que incluso los movimientos básicos, como andar o sentarse, fueran complejos. Tenían que coordinar sus acciones, siempre pendientes de la posición del otro. Si uno quería moverse, el otro también tenía que estar preparado. A este reto diario se sumaba el hecho de que George tenía espina bífida, una enfermedad que limitaba su capacidad para andar. Esto obligaba a Lori a empujar a George en una silla de ruedas, lo que complicaba aún más su movilidad. Su conexión física se hizo aún más difícil a medida que desarrollaban sus propios intereses y aspiraciones. Mientras crecía la pasión de George por la música, que le llevó a seguir una carrera como cantante de country, Lori tenía que estar presente en todas las actuaciones, aunque sus intereses eran otros. Del mismo modo, Lori disfrutaba de su trabajo en el hospital, pero George tenía que acompañarla durante sus turnos. Lori compaginaba su trabajo en el hospital con su papel de facilitadora de George, ayudándole a superar las complejidades de actuar como gemelo unido. Su historia atrajo la atención del público y aparecieron en programas de televisión y documentales. En los años 90, Lori y George se habían hecho famosos no solo por ser gemelos unidos, sino por su capacidad para llevar vidas distintas e independientes a pesar de su conexión física. El ascenso de George en la escena de la música country siguió inspirando a muchos, demostrando que los obstáculos no impiden a nadie perseguir sus sueños. A pesar de estar unido a Lori, el talento y la dedicación de George le convirtieron en un artista de éxito, conocido como Reba Chappelle. A principios de la década de 2000, Lori y George habían obtenido reconocimiento internacional, convirtiéndose en símbolos de resiliencia. Su historia mostraba la importancia de abrazar la propia identidad, a pesar de las dificultades. Mientras George se sentía realizado en la música, Lori seguía trabajando como su facilitadora, lo que le permitía vivir una vida con propósito en sus propios términos. Para Lori y George, la independencia significaba equilibrar sus aspiraciones individuales con la realidad de ser unidos. Lori, aunque más callada y reservada, apoyó constantemente la carrera de George. A pesar de estar físicamente en el escenario con George durante las actuaciones, Lori se aseguraba de que los focos se centraran en él. Su vínculo les permitía satisfacer sus necesidades individuales, y George incluía a Lori en su trayectoria musical sin eclipsarla. Como George se identificó como varón desde su adolescencia, Lori apoyó plenamente su decisión, lo que supuso un paso importante en su camino hacia la independencia personal. Cada uno de ellos construyó una vida que honraba su identidad individual, demostrando al mundo que ser unidos no restringía su capacidad de vivir vidas distintas. Esta independencia se extendió a las relaciones personales. Tanto Lori como George mantuvieron relaciones románticas y amistades, demostrando que su conexión no les impedía llevar una vida personal plena. Vivir de forma independiente también les obligaba a tomar decisiones conjuntas sobre su salud. Los tratamientos médicos y las intervenciones quirúrgicas debían estudiarse con detenimiento, ya que cualquier intervención en uno de los gemelos repercutiría en el otro. Este equilibrio exigía una gran confianza y comunicación. Por ejemplo, después de una actuación, la necesidad de George de descansar obligaba a Lori a ajustar sus actividades en consecuencia. Más allá de su conexión física, Lori y George se apoyaban el uno en el otro emocionalmente, desarrollando una interdependencia que iba más allá de la mera necesidad. Su vínculo no se veía como una carga,
sino como una fuente de fortaleza. Se animaban mutuamente, ya fuera en la carrera de cantante de George o en el trabajo hospitalario de Lori, y siempre se ofrecían apoyo para superar los retos de la vida. A pesar de sus éxitos, Lori y George se enfrentaron a importantes retos médicos y de estilo de vida que pusieron a prueba su resistencia. ¿Cuáles fueron esos retos? Profundicemos en ellos a continuación. Desde su nacimiento, Lori y George Chappell se enfrentaron a importantes problemas médicos debido a su condición única. Aunque no compartían órganos principales, su conexión en la cabeza planteaba serios problemas. Una de las principales preocupaciones de los médicos era cómo afectaría a sus capacidades cognitivas el hecho de compartir un 30% de materia cerebral. A pesar de estos retos, Lori y George siguieron confiando en su inquebrantable vínculo y su resistencia, apoyándose mutuamente en los momentos más duros de sus vidas. Lori y George Chappell se enfrentaron a numerosos retos a medida que envejecían, incluido el mayor riesgo de infecciones. El hecho de estar físicamente unidos les obligaba a ser especialmente cuidadosos con su salud. Si un gemelo enfermaba, el otro podía seguirle fácilmente. Esto era especialmente cierto en el caso de las infecciones que podían propagarse a través del torrente sanguíneo, por lo que era esencial adoptar estrictas prácticas de higiene y precauciones sanitarias. Incluso las infecciones leves podían convertirse en graves amenazas para la salud, por lo que la vigilancia era primordial. Además de su salud física, la gestión de su bienestar mental se hizo cada vez más compleja a medida que se enfrentaban a la realidad del envejecimiento. Envejecer es un reto para todos, pero para Lori y George, la disminución de la fuerza de su cuerpo fue un obstáculo importante. Para adaptarse a estos cambios, ambos tuvieron que enfrentarse a emociones difíciles, pero perseveraron juntos. A principios de la década de 2010, Lori y George habían establecido firmemente su legado. Ejemplificaban la idea de que ser unidos no les definía, sino su determinación, talento y entusiasmo por la vida. George siguió interpretando música bajo su nombre artístico, Reba Chappell, mientras Lori seguía dedicada a su trabajo en la lavandería del hospital. Mientras crecía la pasión de George por la música, que le llevó a seguir una carrera como cantante de country, Lori tenía que estar presente en todas las actuaciones, aunque sus intereses eran otros. Del mismo modo, Lori disfrutaba de su trabajo en el hospital, pero George tenía que acompañarla durante sus turnos. Esta constante necesidad de transigir les recordaba que, a pesar de sus deseos de independencia, siempre estaban obligados a trabajar juntos de una forma que otras personas no podían comprender del todo. Su conexión en la cabecera, aunque físicamente restrictiva, también requería un profundo nivel de cooperación, ya que equilibraban sus objetivos individuales con su realidad compartida. Además de los problemas de movilidad, Lori y George Chappell se enfrentaron a una serie de complicaciones de salud derivadas de sus necesidades individuales. Aunque eran unidos por la cabeza, sus cuerpos tenían problemas de salud diferentes, y los médicos tenían que vigilarlos cuidadosamente para asegurarse de que los problemas médicos de uno de los gemelos no repercutieran negativamente en el otro. Por ejemplo, Lori podía encontrarse mal mientras George se sentía bien, lo que complicaba su vida cotidiana. Uno de los problemas médicos más importantes fue el de sus columnas vertebrales. La conexión de sus cabezas hizo que sus cuerpos se desarrollaran de forma que sus cuellos y espinas dorsales sufrieran una enorme tensión. Con el tiempo, esto les provocó problemas crónicos de columna, que les causaban dolores constantes. A medida que envejecían, el dolor empeoraba y había días
en que era tan intenso que apenas podían moverse o levantarse de la cama. Esto fue especialmente difícil a medida que envejecían, lo que convirtió el tratamiento del dolor en un aspecto central de su rutina diaria. En las décadas de 1980 y 1990, cuando Lori y George tenían entre 20 y 30 años, se sometieron a varias operaciones para solucionar sus problemas médicos. Estas operaciones, aunque necesarias, eran arriesgadas debido a la delicada naturaleza de su conexión en la cabeza. Cualquier intervención quirúrgica en la cabeza entrañaba graves riesgos, y esto era aún más cierto en el caso de Lori y George. A pesar de estos riesgos, se enfrentaron valientemente a múltiples operaciones, sabiendo que eran esenciales para mantener su salud y mejorar su calidad de vida. Una de las operaciones más importantes a las que se sometieron estaba destinada a aliviar la tensión de sus columnas vertebrales, su conexión física y el peso de sus cuerpos tirando en diferentes direcciones causaban una tremenda tensión en sus cuellos y espaldas. La cirugía ayudó a reducir parte de esta presión y les facilitó un poco los movimientos, pero no eliminó el dolor por completo. El dolor crónico siguió siendo una constante en sus vidas, y tuvieron que encontrar la mejor manera de sobrellevarlo. Además de sus problemas físicos, Lori y George tuvieron que enfrentarse a problemas emocionales y mentales. Ser gemelos unidos ante la opinión pública a menudo les hacía sentir que eran tratados como un espectáculo. La curiosidad de la gente, aunque a menudo bien intencionada, podía hacer que Lori y George se sintieran deshumanizados, como si se les viera como algo fuera de lo común, y no como dos individuos viviendo sus vidas. Esto era emocionalmente agotador, pero no dejaron que les definiera. Siguieron adelante, viviendo con gracia y fortaleza a pesar de las dificultades. Cuando entraron en la cuarentena y la cincuentena, los efectos de la edad intensificaron sus problemas médicos. La tensión en sus espinas dorsales empeoró y su dolor crónico se hizo aún más difícil de controlar. Como consecuencia, les resultaba más difícil hacer las cosas que les gustaban. La carrera de cantante de George se ralentizó porque actuar era demasiado exigente físicamente, y a Lori le resultaba cada vez más difícil seguir trabajando en la lavandería del hospital. Aunque su determinación de llevar una vida plena e independiente nunca decayó, sus cuerpos luchaban por seguir el ritmo de sus ambiciones. El impacto que tuvieron como individuos, más allá de ser gemelos unidos, entusiasma a todos. Su mensaje resuena profundamente. Se puede vivir la vida al máximo, superando los obstáculos con valentía y determinación. El impacto que tuvieron como individuos, más allá de ser gemelos unidos, ilustra la importancia de reconocer las contribuciones únicas que cada persona puede ofrecer al mundo. Su legado de amor, interdependencia e independencia seguirá inspirando a las generaciones futuras, recordándonos la belleza de la vida, sean cuales sean las circunstancias. En cuanto a la cuestión de si se debería haber hecho más para separarlos al nacer, abre un complejo debate sobre ética médica, calidad de vida y autonomía personal. Cada caso de gemelos unidos es único, y la decisión de separarlos está plagada de retos y riesgos. Lo más importante es que Lori y George abrazaron sus vidas juntos y tuvieron un impacto significativo, lo que es un logro notable en sí mismo. Gracias por compartir su historia. Destaca la importancia de la bondad y la celebración de la diversidad en nuestro mundo. Si quieres hablar de otras historias, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. No te pierdas nuestras próximas videos y mantente al tanto de las últimas noticias e inspiraciones. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.
Our roommate Katie and our friend Erin and our friend Kristen decided to go to Chicago. So we decided to do a girls' weekend so we can get away and hang out. Los gemelos unidos son un fenómeno único, y Brittany y Abby Hansel lo ejemplifican de muchas maneras. A sus 34 años, no solo comparten un torrente sanguíneo y órganos de cintura para abajo, sino también sus ingresos, lo que pone de relieve la necesidad de cooperación en sus vidas. Su vínculo va más allá, ya que recientemente se ha sabido que Abby se casó en 2021 con Josh Bowling, enfermero y veterano del ejército estadounidense. Sin embargo, sus vidas dieron un giro dramático debido a un reciente suceso desafortunado. Abigail Lorraine Hansel y Brittany Lee Hansel, nacidas el 7 de marzo de 1990, están clasificadas como gemelas parapágicas dicefálicas, lo que significa que tienen dos cabezas unidas a un solo torso. Sorprendentemente simétricos para ser gemelos unidos, cada uno posee un corazón, un estómago, una columna vertebral, un par de pulmones y una médula espinal. Cada gemelo controla un brazo y una pierna, lo que convierte las actividades diarias en un esfuerzo colectivo. Aprender a gatear, andar y aplaudir de bebés requirió una importante colaboración, al igual que aprender a escribir y comer tanto individual como conjuntamente. Incluso, actividades sencillas como correr, nadar, cepillarse el pelo, tocar el piano o el voleibol y conducir exigen un alto grado de trabajo en equipo. Los gemelos han acaparado la atención de los medios a lo largo de los años, apareciendo en publicaciones notables como la revista Life y en programas como The Oprah Winfrey Show. En diciembre de 2006, aparecieron en una entrevista en The Learning Channel, donde compartieron impresiones sobre su vida cotidiana y sus aspiraciones. En 2012, protagonizaron su propia serie de telerrealidad, Abby and Brittany, en TLC. Desde 2013, han asumido funciones docentes en Minnesota, enfatizando su compromiso con la educación. Nacidas en el condado de Carver, Minnesota, e hijas de Patty, enfermera titulada, y Mike Hansel, carpintero y paisajista, las gemelas tienen un hermano y una hermana menores. Crecieron en New Germany, Minnesota, asistieron al Mayer Lutheran High School y se graduaron en la Bethel University de St. Paul en 2012. A pesar de sus logros, Abby y Brittany se enfrentan a importantes retos relacionados con su apariencia. Con un cuerpo que alberga dos cabezas y cuellos separados, también tienen un pecho más ancho que la media, dos brazos y dos piernas. Al nacer tenían un tercer brazo, que les fue extirpado, dejando un omóplato. Sus diferencias físicas son pronunciadas. La cabeza de Abby se inclina hacia afuera unos 5 grados a la derecha, mientras que la de Brittany se inclina 15 grados a la izquierda, creando una ilusión óptica de diferencia de altura incluso cuando están sentadas. Además, la pierna de Brittany es casi 5 centímetros más corta que la de Abby, por lo que camina de puntillas, lo que ha aumentado significativamente el tamaño de sus pantorrillas en comparación con las de Abby. El viaje de las gemelas continúa mientras navegan por la vida con retos y triunfos. El viaje de Abby y Brittany Hansel, las gemelas unidas, ha estado marcado por importantes retos médicos y adaptaciones. Cuando tenían 12 años, fue necesaria una intervención quirúrgica en Gillette Children's Specialty Healthcare para corregir la escoliosis y ampliar su cavidad torácica, ya que la columna vertebral de Abby seguía creciendo mientras que el crecimiento de Brittany había cesado inesperadamente. Cada gemela controla un lado de su cuerpo común, y su sentido del tacto se limita a sus respectivas mitades. Por eso, si Abby siente un golpecito en el brazo, Brittany no se da cuenta, aunque el gemelo del lado opuesto percibe las molestias abdominales. Su coordinación les permite realizar actividades que requieren el uso de ambos pares de extremidades, como andar, correr, nadar y practicar deportes como el voleibol y el piano. Incluso pueden montar en bicicleta y escribir en un ordenador.
lo que demuestra su capacidad para trabajar como una unidad cohesionada a pesar de sus diferencias físicas. Abby mide 1,70 y tiene las piernas más largas que Brittany, que mide 1,70, lo que le dificulta mantener el equilibrio en aparatos como un Segway, como se puso de manifiesto en su serie de telerrealidad de 2012. Las gemelas tienen órganos distintos en la parte superior del cuerpo, pero comparten la mayor parte por debajo del ombligo. Su anatomía consta de 2 cabezas, 2 columnas vertebrales, unidas por el coxis y el tórax, 2 brazos y una sola caja torácica amplia con esternones fusionados y algunas costillas puente. Poseen 2 corazones y 4 pulmones, con medicación que afecta a ambos simultáneamente. Otros órganos compartidos son un solo diafragma, 2 estómagos, un hígado y una vejiga, entre otros. Sus padres se enfrentaron a una decisión crítica respecto a la separación quirúrgica al nacer. Los médicos advirtieron de que los gemelos probablemente no sobrevivirían a la operación, por lo que sus padres renunciaron a esta opción. Cuando los gemelos maduraron, quedó claro que permanecer juntos les proporcionaba una mejor calidad de vida que si se les separaba. Históricamente, los gemelos parapágicos dicefálicos como Abby y Brittany suelen tener grandes probabilidades de sobrevivir, y muchos no superan los 3 años de vida. Los que sobreviven pueden tener diversos órganos duplicados. Algunos pueden tener 1 o 2 corazones completos, lo que aumenta sus posibilidades de vivir más tiempo. Los gemelos unidos son raros. Se calcula que se dan entre 1 de cada 50.000 y 1 de cada 100.000 nacimientos. Y los gemelos dicefálicos representan alrededor del 11% de este grupo. Cabe destacar que Giacomo y Giovanni Battista Tocci, gemelos Dicephalus parapagus italianos, que vivieron entre 1877 y 1940, sobrevivieron hasta la edad adulta, lo que demuestra las experiencias únicas de este tipo de gemelos a lo largo de la historia. Ayşe y Sema Tanrıkulu, gemelos unidos nacidos en Turquía en 2000, comparten una estructura física similar a la de los hermanos Tokci, con 4 brazos y 2 piernas en conjunto. Debido al tamaño único de la parte superior de sus cuerpos, necesitaron un programa de ejercicios especializado para aprender a andar, tratar a andar. Una vez que aprendieron a andar, pudieron correr y subir escaleras de forma independiente. A los 11 años ya iban a la escuela con sus compañeros y en 2019 cursaban estudios superiores. Mientras tanto, Abby y Brittany Hensel, también gemelas unidas, se enfrentaron a sus propios retos y logros. Siendo adolescentes, cada una de ellas aprobó los exámenes escrito y práctico del carné de conducir, a pesar de la necesidad de coordinación entre ellas mientras conducen. Abby maneja los mandos del lado derecho del asiento del conductor, mientras que Brittany maneja el lado izquierdo, y ambas controlan juntas el volante. Su madre, Patty, comenta con humor la incertidumbre de qué pasaría si las detuvieran por exceso de velocidad, ya que Abby controla la aceleración. Abby y Brittany terminaron el instituto en 2008 y se matricularon en la Universidad Bethel de Arden Hills, Minnesota, donde se especializaron en educación, aunque consideraron la posibilidad de especializarse en distintas áreas dentro de su especialidad. Finalmente decidieron no hacerlo debido a los cursos adicionales. Ambas gemelas se licenciaron en artes en 2012. Para acentuar su individualidad, algunas de sus prendas están confeccionadas por una costurera con 2 escotes distintos. Suelen comer por separado, pero de vez en cuando comparten una comida por comodidad. Su estilo de comunicación al responder a los correos electrónicos refleja su conexión. Escriben y responden como una sola entidad, a menudo utilizando el yo para estar de acuerdo y sus nombres cuando tienen opiniones diferentes. En entrevistas con Discovery Channel a los 16 años, Abby y Brittany expresaron sus aspiraciones de salir con alguien, casarse y tener hijos, con el objetivo de llevar una vida social relativamente normal a pesar de sus circunstancias únicas. Se convirtieron en profesoras de 5º curso en 2013
y siguen trabajando en la escuela primaria Sunnyside de New Brighton, Minnesota, a partir de 2024. El matrimonio de Abby con Josh Bowling en 2021 provocó discusiones sobre la dinámica de su relación, con muchos preguntándose qué significa tener dos esposas en una. Curiosamente, Brittany ni siquiera fue testigo en la boda de Abby, lo que ha provocado curiosidad sobre las implicaciones legales de su estado civil. Las discusiones en línea han cuestionado cómo se documenta tal matrimonio, incluyendo preocupaciones sobre conflictos potenciales, divorcio y las complejidades generales de su relación. Aunque las gemelas han optado por mantener la privacidad sobre estos asuntos, las discusiones ponen de relieve los desafíos únicos a los que se enfrentan como personas unidas, que navegan por el amor y las relaciones. La dinámica legal que rodea la relación de Abby y Brittany Hensel con el marido de Abby, Josh Bowling, plantea cuestiones intrigantes. Aunque solo uno de los gemelos puede ser reconocido como cónyuge legal, sigue siendo teóricamente posible que el otro se case con otra persona. Sin embargo, dada su necesidad de cooperación y armonía durante toda la vida, parece más factible que prefieran mantener su matrimonio con una sola pareja. La pareja aún no ha aclarado ninguna de las implicaciones legales, pero su determinación y los ánimos que recibieron de sus padres sugieren que sortearán esta situación con eficacia. La experta en intimidad Ariela Salinas Fiore destacó que la comunicación abierta y honesta es crucial para mantener una relación sana entre el trío. Si Abby y Josh desean intimar, la presencia de Brittany es inevitable. Ariela señaló que tales interacciones probablemente requerirían una planificación cuidadosa y una comunicación excepcional, especialmente si Brittany no está de humor durante los momentos íntimos de Abby y Josh. Especuló que los gemelos podrían tener estrategias, como el uso de una máscara para dormir o auriculares, para proporcionar cierta apariencia de privacidad, a pesar de compartir sus cuerpos. La posibilidad de que Brittany se sienta excluida durante las actividades íntimas de Abby y Josh depende de lo expertos que sean en desconectar emocionalmente durante estos momentos. Ariela enfatizó que los celos son poco probables, ya que Brittany no está involucrada románticamente con Abby y Josh. En cambio, su relación funciona más como una pareja con un compañero constante. Los sentimientos de Josh sobre esta relación única son probablemente complejos, ya que la situación es inédita para él en comparación con los gemelos, que han vivido con esta dinámica toda su vida. Sin embargo, el inesperado acontecimiento relacionado con Josh ha añadido estrés a sus vidas. A principios de este año, se vio envuelto en una demanda de paternidad iniciada por su exmujer, Annika Bowling. Presentada en octubre de 2023, la demanda nombra a otro hombre, Gavin Battenstall, junto a Josh. Los documentos judiciales indican que se presentó un PIRI, informe de prueba genética, aunque los resultados siguen sin revelarse. Josh y Annika se casaron en 2010, se separaron en 2019 y finalizaron su divorcio en 2020, compartiendo la custodia de una hija de su matrimonio. Posteriormente, Annika tuvo otra hija ese mismo año, pero en la demanda no se especifica cuál es la niña objeto de la prueba de paternidad. Esta inesperada demanda podría tener su origen en el conocimiento que Annika tiene del matrimonio de Josh con Abby, que ha adquirido cierto estatus de celebridad. Los gemelos saltaron por primera vez a la palestra pública durante su aparición en The Oprah Winfrey Show, en abril de 1996. También aparecieron en la portada de la revista Life ese mismo mes, con un titular que decía "Un cuerpo, dos almas", en el que se detallaba su vida cotidiana. En septiembre de 1998 apareció un artículo de seguimiento en el que se mostraba el continuo interés por su extraordinario viaje como gemelas unidas. Abby y Brittany Hensel han aparecido en varios documentales y especiales de televisión que relatan su vida como gemelas unidas. En 2002 aparecieron en el documental Joined for Life, producido por Advanced Medical Productions y distribuido por Discovery Health Channel. Le siguió una secuela,
Joined at Birth en 2003 y un especial de televisión en el Reino Unido en 2005 como parte de la serie Extraordinary People. Sus experiencias durante la adolescencia se exploraron en otro documental de Advanced Medical titulado Unidas de por vida, Abby and Brittany Turn 16, en 2006, que destacaba sus vidas sociales, experiencias escolares e hitos como la obtención del carné de conducir. En 2012, protagonizaron el reality show de TLC Abby and Brittany, que se emitió en Estados Unidos y más tarde en el Reino Unido, centrado en su transición de la universidad a la enseñanza a tiempo parcial. Como profesoras de quinto curso en Minnesota, Abby y Brittany comparten responsabilidades en el aula, con lo que duplican su capacidad intelectual. Sin embargo, su singular situación significa que solo reciben un salario por su trabajo combinado. Cada una tiene su propia licencia, lo que les permite ofrecer dos perspectivas en el aula, pero esto no se refleja en su sueldo. Abby declaró a la BBC: "Obviamente, enseguida entendemos que vamos a cobrar un solo sueldo porque hacemos el trabajo de una sola persona". Brittany añadió que una de las gemelas podía dar clases y la otra ayudar a supervisar a los alumnos. Aunque se beneficiaban de una sola matrícula en el instituto, tenían que pagar 2 tasas de inscripción, y los profesores a menudo aplicaban medidas para evitar que copiaran durante los exámenes. Sus planes de viaje también reflejan su dualidad, ya que poseen 2 pasaportes, pero solo necesitan un billete para volar, lo que les obliga a ocupar un único asiento en el avión. Además, la ley estatal de Minnesota exige que ambas realicen los exámenes escrito y práctico de conducción por separado, a pesar de viajar juntas. En medio de la atención que reciben Abby y Brittany, a menudo optan por no responder a preguntas invasivas sobre sus vidas. Esto ha allanado el camino para que otras gemelas unidas, como Carmen y Lupita Andrade, hagan frente a la curiosidad pública. A sus 23 años, las gemelas Andrade utilizan TikTok para responder a preguntas frecuentes e invasivas de los espectadores. Se diferencian por mostrar sus estilos individuales al tiempo que reconocen su fisiología común. Originarias de México y residentes en Connecticut, las gemelas se sobrepusieron a las primeras predicciones médicas de que no sobrevivirían mucho después de nacer. Se enfrentan activamente a los mitos y curiosidades que rodean la vida conjunta, destacando su individualidad a pesar de compartir órganos y extremidades por debajo de la cintura, y resaltando sus identidades separadas mediante documentos de identidad y números de la seguridad social distintos. En un vídeo de TikTok que obtuvo más de 9,8 millones de visitas, las gemelas unidas Carmen y Lupita Andrade compartieron con franqueza sus singulares vidas. Carmen explicó la dinámica de su existencia compartida diciendo: "Una de nosotras puede estar despierta y la otra dormida. Esto significa que no siempre experimentan el cansancio simultáneamente, ya que cada una tiene cerebros separados. Curiosamente, Carmen mencionó: yo me quedo despierta más tarde que Lupita, pero cuando mi novio se queda a dormir, yo me duermo rápido y él se queda hablando con ella". A pesar de sus experiencias individuales, afrontan la realidad de que sus vidas están intrincadamente conectadas. Carmen señala: "Si una de nosotras muere, la otra no tardará en hacerlo, porque comparten el torrente sanguíneo. Esta cruda verdad subraya su vínculo. Compartimos el torrente sanguíneo, así que en algún momento se producirá una septicemia. Y, obviamente, en cuestión de horas o días, la otra morirá. Pero no estamos muertos, así que, ¿por qué preguntarnos siempre eso?". La curiosidad sobre su vida íntima también ha surgido entre los desconocidos, sobre todo en lo que respecta a cómo se desenvuelven en sus relaciones, dado que comparten aparato reproductor. Carmen reveló que tanto ella como Lupita padecen endometriosis y dolor pélvico, y dejó los detalles de sus experiencias sexuales a la imaginación del público, afirmando: "Hagan las cuentas de sus extrañas preguntas inapropiadas". Confirmó que,
Aunque no pueden tener hijos, no es una preocupación para ella y su pareja Daniel, con quien sale desde hace 3 años. Carmen hizo hincapié en que Daniel está interesado en ella como persona, no como gemela unida, destacando su alivio al encontrar una pareja que no fetichiza su condición. Aunque la separación quirúrgica es posible para algunos gemelos unidos, las estructuras internas compartidas de Carmen y Lupita la hacen demasiado arriesgada para ellas. Sin embargo, parecen llevar bien su vida de unidas. A veces, al final del día, estamos agotadas y no queremos hablar, admite Carmen. En esos momentos, se dedican a actividades separadas. Ella utiliza su portátil para hacer los deberes, mientras Lupita escucha música o navega por su teléfono. Llevamos toda la vida juntas, así que no es que echemos de menos nuestra independencia. Es lo único que hemos conocido, ¿no? Al igual que Carmen y Lupita, Abby y Brittany Hensel también han optado por una vida plena y activa. Las gemelas unidas están decididas a vivir con la mayor normalidad posible. Han ido a la universidad, viajado, trabajado y vivido acontecimientos importantes, como el matrimonio. Su amiga Carrie Jo Honka expresó su admiración por su trabajo en equipo, señalando: "Son 2 niñas diferentes, y sin embargo, son capaces de trabajar juntas para hacer las funciones básicas que yo hago cada día, y que doy por sentadas". Abby y Brittany han desarrollado una profunda comprensión mutua, y a menudo completan las frases de la otra. Con 2 pulmones, 2 corazones, 2 estómagos, un hígado y un aparato reproductor comunes, han aprendido a coordinar sus movimientos. Abby controla el lado derecho y Brittany el izquierdo. Esta asociación exige un compromiso constante en todos los aspectos de sus vidas, desde la elección de las comidas hasta las actividades sociales y la ropa. Abby explica: "Definitivamente tenemos estilos diferentes", y añade: "A Brittany le gustan mucho más los tonos neutros y las perlas, y yo prefiero que sea más divertida, brillante y colorida". Aunque Abby suele ser percibida como la gemela más franca, Brittany señala que Abby también es más hogareña. Este contraste de personalidades les permite equilibrar los rasgos de la otra, lo que les permite navegar por las complejidades de la vida como gemelas unidas con gracia y resistencia. Aunque Abby y Brittany Hensel comparten una vida única como gemelas unidas, también tienen preferencias y personalidades distintas. Por ejemplo, Brittany tiene miedo a las alturas, mientras que Abby las acepta sin temor. Sus intereses también difieren. Abby se inclina por las matemáticas y la ciencia, mientras que Brittany encuentra su pasión en las artes. Curiosamente, sus cuerpos responden de forma diferente a estímulos como la cafeína. Tras tomar unas tazas de café, Brittany experimenta un aumento del ritmo cardíaco, mientras que Abby no se ve afectada. Además, tienen temperaturas corporales diferentes, y Abby afirma: "Puedo tener una temperatura totalmente diferente a la de Brittany, y a menudo siente calor más rápido que su hermana". A pesar de disfrutar de una vida familiar y social normal, estudiar y trabajar como cualquier otra joven, Abby y Brittany se enfrentan a retos propios de sus circunstancias. A menudo se enfrentan a especulaciones públicas sobre su vida personal que prefieren mantener en privado. Por ejemplo, en 2013 tuvieron que desmentir públicamente un rumor que afirmaba que Brittany estaba prometida, calificándolo de broma tonta. Viajar también puede presentar complicaciones. Las gemelas poseen 2 pasaportes, pero solo necesitan un billete de avión, por lo que ocupan un solo asiento. Además, en los espacios reducidos o abarrotados, hay que estar muy alerta, ya que los transeúntes intentan a menudo tomar fotografías no solicitadas. Erin Junkins, amiga íntima de las gemelas, subraya la necesidad de vigilancia. "Quiero asegurarme de que están a salvo y de que no están completamente expuestas.
Señala que es importante estar atentos a las reacciones de los gemelos en los espacios públicos. Y añade, a veces, si se agobian más, tenemos que alejarnos un poco de la zona, pero me asombra su capacidad para sacudírselo de encima y seguir viendo lo que estamos allí para ver. Los casos de gemelos unidos son extraordinariamente raros. Se calcula que 1 de cada 200.000 nacimientos, y que entre el 40% y el 60% de estos partos acaban en muerte fetal. Las gemelas suelen tener una tasa de supervivencia mayor que los gemelos. Cualquier intento quirúrgico de separar gemelos unidos es una tarea muy compleja y arriesgada, y los padres de Abby y Brittany decidieron no hacerlo por miedo a que pudiera poner en peligro la supervivencia o la calidad de vida de uno o ambos gemelos. En la actualidad, puede que haya menos de 12 parejas adultas de gemelos unidos en todo el mundo, y Abby y Brittany Hensel siguen desafiando las probabilidades. Su madre, Patty Hensel, expresa sus esperanzas para sus hijas, deseando que tengan éxito y que sean felices y estén sanas mientras tienen éxito, como cualquier madre haría por sus hijos. Mientras Abby y Brittany emprenden juntas su viaje profesional, se fijan el objetivo de tomarse la vida día a día, evitando especular sobre dónde estarán en el futuro. Carmen reveló que tanto ella como Lupita padecen endometriosis y dolor pélvico, y dejó los detalles de sus experiencias sexuales a la imaginación del público, afirmando: hagan las cuentas de sus extrañas preguntas inapropiadas. Confirmó que, aunque no pueden tener hijos, no es una preocupación para ella y su pareja Daniel, con quien sale desde hace 3 años. Carmen hizo hincapié en que Daniel está interesado en ella como persona, no como gemela unida, destacando su alivio al encontrar una pareja que no fetichiza su condición. Aunque la separación quirúrgica es posible para algunos gemelos unidos, las estructuras internas compartidas de Carmen y Lupita la hacen demasiado arriesgada para ellas. Sin embargo, parecen llevar bien su vida de unidas. A veces, al final del día, estamos agotadas y no queremos hablar, admite Carmen. En esos momentos, se dedican a actividades separadas. Ella utiliza su portátil para hacer los deberes mientras Lupita escucha música o navega por su teléfono. Llevamos toda la vida juntas, así que no es que echemos de menos nuestra independencia. Es lo único que hemos conocido, ¿no? Al igual que Carmen y Lupita, Abby y Brittany Hensel también han optado por una vida plena y activa. Las gemelas unidas están decididas a vivir con la mayor normalidad posible. Han ido a la universidad, viajado, trabajado y vivido acontecimientos importantes como el matrimonio. Su amiga Carrie Jo Hong expresó su admiración por su trabajo en equipo, señalando: son 2 niñas diferentes, y sin embargo son capaces de trabajar juntas para hacer las funciones básicas que yo hago cada día y que doy por sentadas. Abby y Brittany han desarrollado una profunda comprensión mutua, y a menudo completan las frases de la otra. Con 2 pulmones, 2 corazones, 2 estómagos, un hígado y un aparato reproductor comunes, han aprendido a coordinar sus movimientos. Abby controla el lado derecho y Brittany el izquierdo. Esta asociación exige un compromiso constante en todos los aspectos de sus vidas, desde la elección de las comidas hasta las actividades sociales y la ropa. Abby explica: definitivamente tenemos estilos diferentes, y añade: a Brittany le gustan mucho más los tonos neutros y las perlas, y yo prefiero que sea más divertida, brillante y colorida. Aunque Abby suele ser percibida como la gemela más franca, Brittany señala que Abby también es más hogareña. Este contraste de personalidades les permite equilibrar los rasgos de la otra, lo que les permite navegar por las complejidades de la vida como gemelas unidas con gracia y resistencia. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en el siguiente vídeo de tu pantalla. No te pierdas nuestras próximas videos y mantente al tanto de las últimas noticias e inspiraciones. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.